Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, se escucha. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, vamos a comenzar a partir de la clase de hoy a ver otro tema nuevo. Luego de haber visto IRPF e IRNR, vamos a comenzar con el impuesto al patrimonio de las personas físicas. Yo no sé si alguien quiere hacer un comentario antes de comenzar. Profe, ¿subieron el acta de de las notas? ¿Ya es la definitiva esa o están evaluando los reclamos que hubieron todavía? La verdad que sinceramente no sabría decirte, porque yo no soy de los docentes que están en los temas de corrección, porque no estuvo en los Está, temas de corrección ahora. La verdad está que no sabría perfecto, ¿no? decir. Capaz que lo sabía, gracias. No. Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario? Por el chat están preguntando si el examen cómo va a ser, si es virtual o presencial, si eso se lo sabe. Hasta ahora, por lo que tengo entendido, va a ser de la misma forma que lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Sí? O sea que no habría cambios con respecto a cómo fue la revisión. Pero bueno, ustedes saben que como esto va cambiando a veces semana a semana, pero por el momento sería de la misma forma que fue la revisión pasada. Bárbaro, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar a ver, a partir de ahora, el impuesto al patrimonio de las personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas. Más allá de ver concretamente este tipo de impuesto o este impuesto específico a estos sujetos pasivos, vamos a hablar en términos genéricos del impuesto al patrimonio para así luego terminar concretamente en las normas relacionadas con el impuesto al patrimonio de las personas físicas, núcleos familiares. Nosotros en Tributaria 1, bueno, ustedes en Tributaria 1 vieron el año pasado el impuesto al patrimonio de las personas jurídicas, por lo tanto, alguna aproximación al impuesto al patrimonio ya tuvieron el año pasado. Aún así, bueno, vamos a ver algunas cosas en formas genéricas y las diferentes formas que se puede tributar este impuesto. ¿Se ve bien el cambio de las diapositivas, de las láminas? Sí, se están viendo. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a ver algunas características generales del impuesto al patrimonio. Características, como les decía, algunas ya fueron vistas en Tributaria 1, pero bueno, es aplicable también al impuesto al patrimonio de personas físicas que vamos a ver en este curso. Cuando hablo de impuesto al patrimonio de personas físicas, me refiero a todo, ¿no? Personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas, para no decirlo todo completo. O sea, cuando hablo de personas físicas, me refiero a esta categoría de impuesto al patrimonio. Bueno, el impuesto al patrimonio, conjuntamente con el impuesto a la renta, es un impuesto de carácter directo, son impuestos directos, son impuestos que recaen directamente sobre el titular de un patrimonio. Así como el impuesto a la renta recae directamente sobre el titular de una renta, ya sea una persona física a través del IRPF, ya sea un no residente a través del IRNR, o ya sea una empresa a través del IVA. Son impuestos que están enfocados directamente, están focalizados y bueno, se sabe a quién se quiere grabar y se los graba en forma directa. Esto en contraposición a otros impuestos como por ejemplo el IVA, que son impuestos de carácter indirecto, porque en definitiva lo terminan pagando todos los consumidores y no se sabe específicamente cuánto pagó de la recaudación general de IVA cada consumidor final, sino que, bueno, por eso se le dice de carácter indirecto.
Volviendo al impuesto al patrimonio, decíamos que es un impuesto de carácter directo y recae directamente sobre el patrimonio, sobre el titular del patrimonio. Es un impuesto de carácter permanente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un impuesto que grava un hecho o una situación que generalmente se mantiene en el tiempo, ¿no? Que, como dice acá, tiene vocación de continuidad indeterminada. Es decir, que el impuesto al patrimonio no es un impuesto que grava por única vez, sino que grava temporalmente. Habitualmente es una vez al año. Por lo tanto, lo que está gravando el impuesto al patrimonio es la tenencia de un patrimonio a una determinada fecha, por ejemplo, 31 de diciembre, de un determinado año. Es decir, son impuestos de carácter permanente, porque, bueno, salvo que haya algún cambio muy grande en lo que es el sujeto pasivo, ese sujeto pasivo va a tener un patrimonio y se lo va a ir grabando año tras año. El impuesto al patrimonio es un impuesto de carácter estático. ¿Por qué? Porque es un impuesto que grava la situación del contribuyente a determinada fecha, a determinado momento. ¿Sí? Es como siempre se dice, bueno, es como sacar una foto de la situación patrimonial del sujeto pasivo a determinada fecha y, bueno, grabar ese patrimonio que tiene a esa fecha determinada. A diferencia de lo que es, por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿sí? Sobre todo el impuesto a la renta de las actividades económicas, el IRAE, que es un impuesto de carácter dinámico, porque no grava una renta en un determinado momento, sino que grava la generación de rentas dentro de un periodo. Y también es un impuesto que para algunos contribuyentes es de carácter progresivo y para otros contribuyentes es de carácter proporcional. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, para las personas físicas es un impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque la tasa del impuesto va aumentando en función del rango de patrimonio que va teniendo además el contribuyente. Es como el impuesto a la renta de las personas físicas, es decir, va aumentando la tasa a medida que aumentan las rentas. Es decir, que para las personas físicas es progresivo. Sin embargo, para las empresas, para el patrimonio empresarial, es un impuesto proporcional, es un impuesto que tiene una tasa única, que es el 1,5% sobre todo el patrimonio, sin mínimo no imponible y sin aumento progresivo de esa tasa. Y en el caso de los bancos, por ejemplo, de las empresas de intermediación financiera, en lugar de ser el 1,5%, la tasa es el 2,8%. Por lo tanto, en términos generales, podemos decir que el impuesto al patrimonio es un impuesto de carácter directo, es permanente, es estático y es un impuesto que en algunos casos es progresivo y en otros casos es proporcional. Analicemos el hecho generador del impuesto al patrimonio que viene dado por el artículo 1 del título 14. Y nos vamos a centrar acá en lo que es el aspecto subjetivo. ¿Por qué? Porque a través del aspecto subjetivo vamos a ver los diferentes tipos de impuesto al patrimonio que pueden haber. En primer lugar, en el literal A de ese artículo 1 del título 14, se establecen las personas físicas, los núcleos familiares y las sucesiones indígenas. ¿Sí? Es decir, que se grava a personas físicas a nivel individual, se grava a núcleos familiares, es decir, personas físicas que conforman un grupo familiar, un núcleo familiar, que vamos a ver qué condiciones debe cumplirse o quiénes pueden optar por liquidar de esa forma, y grava también a las sucesiones indivisas. Es decir, se grava, en este último caso, a el patrimonio de una persona que fallece y que todavía no se hizo la declaratoria de herederos. Por lo tanto, si no hay una declaratoria de herederos, no se sabe qué parte del patrimonio le corresponde a cada uno de los herederos. Por lo tanto, ahí lo que se está grabando es esa figura, esa masa de activos y de pasivos que es la sucesión indivisa. Entonces, en esta primera categoría se graba las personas físicas que conforman un grupo
como núcleo familiar, y eligen, o pueden elegir como núcleo familiar, y a las sucesiones indivisas, es decir, patrimonio de una persona que fallece y que todavía no fue asignado a su heredero. En esta categoría se grava aquella parte del patrimonio que no está afectado a actividades empresariales. Es decir, si una persona física, por ejemplo, tiene un inmueble, tiene una casa, por ejemplo, tiene un vehículo, tiene una casa en un balneario y a su vez es accionista de 2 empresas. Entonces, lo que se establece es que por el patrimonio que está afectado a las actividades empresariales se paga en cabeza de la sociedad a través de la cual se realiza la actividad empresarial. Entonces, esa persona física que les decía va a pagar este impuesto al patrimonio de persona física por su inmueble, por su casa en el balneario, por su vehículo, pero no va a pagar este impuesto por su actividad empresarial porque ese impuesto lo paga a través de la empresa y ahí está pagando como impuesto al patrimonio de personas físicas. Es decir, que esa persona va a pagar impuesto al patrimonio de persona física por sus bienes personales y va a pagar por impuesto del impuesto al patrimonio de persona jurídica por el patrimonio que está afectado a una actividad empresarial. Siempre y cuando se grava el patrimonio supere un determinado mínimo no imponible. Es decir, en la medida que el patrimonio fiscal del contribuyente supere el mínimo no imponible que le corresponda, bueno, va a pagar impuesto al patrimonio por el excedente de ese. Parecido a lo que es, por ejemplo, en el IRPF, que hay un mínimo en el cual no se grava y se empieza a gravar de determinado importe hacia arriba. En el caso del impuesto al patrimonio es lo mismo. ¿Sí? Los mínimos no imponibles que están vigentes al día de hoy son los que se establecen ahí. Para el año 2021, es decir, el último mínimo no imponible que se estableció fue para el 31 de diciembre del año 2021. El mínimo no imponible siempre se fija al 31 de diciembre de cada año. Para las personas físicas y para las sucesiones indivisas, el mínimo no imponible fijado a esa fecha es 5.303.000. Y para el núcleo familiar es exactamente el doble, es 10.606.000. Esto fue determinado por el decreto 409/21 del 2021 y es un monto que se va actualizando todos los años en función de la evolución del IPC, según lo establece el artículo 43 del título. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta de esto? Este impuesto al patrimonio, después vamos a ver que se liquida al 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Se pagan anticipos en el correr del año. Un anticipo se paga en septiembre, otro se paga en octubre y otro en diciembre. Y el saldo se paga en el mes de mayo. Por ejemplo, este viernes 20 de mayo, pasado mañana, es el vencimiento del saldo del impuesto al patrimonio del 31 de diciembre del 2021. Entonces, bueno, estamos haciendo las liquidaciones en este momento para presentarlas y si queda un saldo, pagarlo con vencimiento el determinado viernes, considerando que se grava el patrimonio que excede ese mínimo no imponible que se establece ahí, que como decíamos, para personas físicas y sucesiones indivisas es 5.303.000, para núcleos familiares el doble, 10.600.000. Profe, ¿esos son pesos? Sí, pesos uruguayos. Ok, gracias. Alguno de ustedes, si esto lo pasa a dólares, puede pensar que de repente los mínimos no imponibles son bajos. ¿Sí? Y alguno de ustedes se podrá estar preguntando, capaz que tengo que estar pagando, porque tengo un patrimonio por encima de ese mínimo no imponible. Bueno, el tema es que acá hay que tener algunas consideraciones que después vamos a ver en lo que es la evaluación de los activos. ¿Sí? Por ejemplo, los inmuebles
Real de Catastro, que es bastante menor que el valor de mercado. Y además, si es un inmueble en el cual vivo, es un inmueble que es casa habitación y ya se evalúa por la mitad de ese valor. Entonces, así, en general, los valores para los inmuebles es bastante menor que lo que es el valor de mercado. ¿Sí? Le hablo de los inmuebles porque habitualmente en el impuesto al patrimonio de personas físicas, los inmuebles son los que más suman en cuanto a lo que es el importe del monto imponible y en cuanto a la recaudación. Decimos que es un impuesto al patrimonio de personas físicas, núcleos familiares. Bueno, ¿quiénes pueden tributar como núcleo familiar? Bueno, tributar como núcleo familiar es opcional para los que cumplan las condiciones de ser cónyuges y vivir conjuntamente. Esto lo establece el artículo 2 del título 14. Es decir, que si hay dos personas que están casadas y viven conjuntamente, pueden tributar cada una por su lado lo que es el impuesto al patrimonio como persona física, o se pueden juntar y pueden tributar como núcleo familiar. Generalmente es más conveniente tributar como núcleo familiar, porque se unen los dos patrimonios, hay un mínimo imponible más alto, también las franjas para pagar en forma progresiva son mayores, entonces en el peor de los casos da igual, si no, siempre es mejor tributar como núcleo familiar. ¿Sí? Se puede optar, entonces cumplir esas dos condiciones, ¿no? Ser cónyuge y vivir conjuntamente, establecido por el artículo 2 del título 14. Se puede optar aún en el caso de que haya separación de bienes o capitulaciones matrimoniales. Es decir que alguien puede preguntar, sí, pero yo estoy casado, vivo con mi cónyuge, pero tenemos separación de bienes. Bueno, no importa que tengan separación de bienes o capitulaciones matrimoniales, eso no es un impedimento, es decir, que esas dos personas físicas pueden tributar como un núcleo familiar. ¿Sí? Esta opción no es aplicable, o sea, no es opción tributar como núcleo familiar para lo que son las uniones libres o uniones concubinales. Y por lo tanto tiene que haber un matrimonio, tiene que haber ser cónyuges y además vivir en forma conjunta, lo deberán probar llegado al caso. ¿Sí? En el caso del fallecimiento de uno de los cónyuges, por supuesto que se disuelve el núcleo familiar, el que tributará el impuesto al patrimonio como persona física y no como núcleo. ¿Alguna duda? No, ninguna. Las sucesiones indivisas, como decíamos hoy, constituyen todo aquel patrimonio de una persona que fallece. Como dice acá, todo el universo de bienes de una persona que fallece. Es una figura que es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio hasta el momento en que se produce la declaratoria judicial de herederos. Una vez que se produce la declaratoria judicial de herederos, de acuerdo a lo que establece el artículo 3 del título 14, bueno, ahí ese patrimonio deja de ser de una sucesión indivisa y pasa a ser patrimonio del heredero A, B, C, D. Por lo tanto, ahí se disuelve la sucesión indivisa y pasa a pagarse en cabeza de las personas físicas herederas de ese patrimonio. Como decíamos anteriormente, también tienen un mínimo no imponible, las sucesiones indivisas, que es igual al mínimo no imponible del impuesto al patrimonio de personas físicas, que es la mitad del impuesto al patrimonio de los núcleos familiares. Bueno, muy bien. Dentro del aspecto subjetivo del hecho generador del impuesto al patrimonio, es decir, más allá de lo que están en el literal A, que son los que nos vamos a centrar en esta parte del curso, el artículo 1 del título 14
establece que son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio los sujetos pasivos del IRAE, ¿sí?, por las rentas empresariales, ¿sí?, de acuerdo a lo que establece el artículo 3º del título 4 con alguna excepción, y el patrimonio afectado indirectamente a las explotaciones agropecuarias. Es decir que en el literal B del artículo 1º del título 14 se incluyen a los sujetos pasivos del IRAE, ¿sí?, que tienen rentas empresariales, que tributan IRAE, y a quienes tienen un patrimonio agropecuario que está directamente afectado a las explotaciones agrícolas. Estos sujetos pasivos son los que vimos en Tributaria 1. Y si ustedes recuerdan, vimos alguna liquidación o varias liquidaciones de impuesto al patrimonio de empresas y también alguna liquidación del impuesto al patrimonio de alguna explotación agropecuaria. No es el centro. En el curso nos vamos a entrar en el literal A. Pero lo estamos viendo, vamos a verlo todo, el hecho generador en su aspecto subjetivo, porque puede haber algunas combinaciones que luego vamos a ver en un cuadro. El literal C del artículo 1º del título 14 establece que son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las personas físicas que prestan servicios personales fuera de la relación de dependencia y que fueron incluidos preceptivamente en el IRAE. Ustedes recuerdan que quienes son prestadores de servicios personales y tienen ingresos que superan un importe equivalente a 4 millones de unidades indexadas, deben tributar el IRAE en forma preceptiva y no pueden tributar el IRPF. Entonces, estas personas físicas que prestan servicios personales fuera de la relación de dependencia, ¿sí?, y que caen incluidos preceptivamente en el IRAE, tienen que pagar un impuesto al patrimonio específico que es asimilable al B, que es el impuesto al patrimonio empresarial. Lo cual es razonable, en el sentido de que si a estas personas físicas se las incluye preceptivamente en el IRAE, porque tienen ingresos muy altos y se lo considera que su actividad ya es una actividad empresarial, por lo tanto, también se les hace tributar impuesto al patrimonio como si fueran una empresa. ¿Queda claro? En esta categoría también quedan incluidos aquellos que hubieran optado por el impuesto a la renta de las actividades económicas, por el IRAE, es decir, que optaron contribuyentes del IRPF por servicios personales. No caen preceptivamente en el IRAE, sino que optan por el IRAE, pueden optar por liquidar el impuesto al patrimonio de acuerdo a este literal. Es decir, pueden liquidar el impuesto al patrimonio como si fueran una empresa. Entonces, en este literal C se incluye a las personas físicas que prestan servicios personales y que caen preceptivamente en el IRAE, y también aquellos que sin quedar incluidos preceptivamente en el IRAE, optan por el IRAE, ¿sí?, y también optan por liquidar el impuesto al patrimonio de acuerdo a este literal. ¿Queda claro? Tenemos un cuadro que tiene que ver concretamente sobre este tema que estamos conversando. Personas físicas prestadoras de servicios personales fuera de relación de dependencia. ¿Sí? Y por supuesto, por el patrimonio afectado a esta actividad. Siempre se aclara, prestado fuera de relación de dependencia, porque si son servicios personales prestados en relación de dependencia, ahí no se puede optar por el IRAE, sino que hay que tributar preceptivamente el IRPF. Pero supongamos personas físicas prestadoras de servicios personales fuera de relación de dependencia.
Y acá se abren tres opciones. Y siempre estamos, como decíamos, hablando del patrimonio de esa persona física que está afectado a esa actividad prestadora de servicios personales. ¿De acuerdo? Es decir, en mi caso, por ejemplo, que soy un prestador de servicios personales en forma independiente, ¿sí? Yo podría tributar impuesto al patrimonio en esta categoría por el patrimonio que esté afectado a esta actividad, a mi actividad profesional, no por mi impuesto al patrimonio, no por mi patrimonio personal. ¿Sí? Entonces, vayamos a la primera opción. Personas físicas, prestadoras de servicios personales fuera de relación de dependencia, que no caen perceptivamente en el IRAE y no optan por IRAE. Es decir, que tributan IRPF. En estos casos, liquidan el impuesto al patrimonio de acuerdo con lo establecido en el literal A del artículo 1 del título 14. Es decir, liquidan el impuesto al patrimonio como personas. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Prestadores de servicios personales que no caen en el IRAE preceptivamente, no optan por el IRAE, bueno, pagan impuesto al patrimonio como personas físicas. Vayamos a la otra punta, y vamos a dejarlo del medio para el final. Vayamos a otra punta donde se tributa preceptivamente el IRAE. Es decir, que en aquellos casos de prestadores de servicios personales que caen preceptivamente en el IRAE. No tributan IRPF, porque caen preceptivamente en el IRAE, porque sus ingresos superaron los 4 millones de euros. Entonces, en este caso, liquidan el impuesto al patrimonio por el literal C del artículo que evalúan por normas de IRAE. Así, como en el caso de los que no optaban y tributaban de acuerdo al literal A del artículo 1, evalúan por norma de personas físicas, en este caso, los que tributan preceptivamente IRAE liquidan impuesto al patrimonio por el literal C y evalúan por normas de IRAE. ¿Queda claro? Uno evalúan como personas físicas y otro evalúan por normas de empresa. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Sí, esto es solo por el patrimonio afectado a la actividad, ¿no? Sí, sí, como lo dice, O sea, como lo sí, dice el pero título arriba, ¿no? Por el ahí va, patrimonio está. afectado a la actividad que realiza. Por lo personal va a evaluar como persona física. Es decir, que esta persona que cae, vamos a suponer que es un abogado, Ahí va. que tiene un estudio, ¿sí? Del cual es propietario del inmueble, es propietario de todos los bienes, bueno, por ese patrimonio que tiene afectado a su actividad como abogado, va a pagar impuesto al patrimonio y lo va a evaluar por normas de IRAE. ¿Sí? Perfecto. Pero esa persona tiene un inmueble en el cual vive, tiene un auto, tiene algunos otros activos, eso lo va a evaluar por normas de persona física. ¿Queda Perfecto, claro? gracias. Porque no están Perfecto, gracias. afectados a la actividad personal, a la actividad profesional. ¿Se entendió eso, no? Sí, clarísimo, gracias. Y el caso intermedio es el caso de aquellos contribuyentes que son contribuyentes del IRPF, pero pueden optar por el IRAE. ¿Sí? Es decir, y optan por el IRAE. Entonces, aquellos contribuyentes del IRPF que no tributan IRPF, sino que tributan IRAE por opción, también tienen la opción de liquidar el impuesto al patrimonio de acuerdo a lo establecido en el literal A o en el literal C del artículo 1 del título 14. Es decir, pueden optar por liquidar como persona física o pueden optar por liquidar como persona jurídica, como empresa. ¿Sí? Entonces, si optan por el literal A, evalúan por normas de persona física.
si optan por el C, evalúan por normas de IRAE. Es decir, que en este caso es igual a esta opción y en este caso es igual a esta opción. ¿Queda claro? O sea que a estos que están en el medio se le da la posibilidad de que puedan optar por liquidar como persona física o liquidar como empresa. ¿Queda claro? Siempre por el patrimonio afectado a la actividad personal que realiza. Estas son las diferentes opciones que se pueden plantear. Por último, y siempre hablando del artículo primero del título 14, se establece que son sujetos pasivos aquellas personas jurídicas constituidas en el extranjero, incluidas en el artículo 5 del título 8 IRNR, es decir, que no actúen en el país mediante establecimiento permanente. Es decir, que si hay una persona jurídica que está constituida en el extranjero y actúa en el país, configura en el país un establecimiento permanente, tributará impuesto al patrimonio por normas de impuesto al patrimonio empresarial de personas jurídicas. Pero si una persona jurídica constituida en el extranjero tiene un patrimonio en el país y no actúa en el país mediante un establecimiento permanente, bueno, tributará impuesto al patrimonio dentro de esta categoría. ¿Sí? Supongamos una sociedad extranjera, ¿sí?, que tiene un inmueble en nuestro país por el cual obtiene una renta que se le alquila. ¿Sí? Esa sociedad extranjera es no residente, tributa el IRNR por ese alquiler ganado dentro del país y no actúa en el país como establecimiento permanente y por ese inmueble va a pagar impuesto al patrimonio dentro de esta categoría. Es decir, como persona jurídica constituida en él. ¿Queda claro? Si es una persona física la que tiene el inmueble acá, tributará por las normas, por lo que establece el literal A. Es decir, que si es un argentino que tiene un inmueble en nuestro país, bueno, tributará, como es persona física, tributará impuesto al patrimonio por normas de persona física. Pero si es una entidad del exterior, una persona jurídica, contribuyente de IRNR, y no actúa en el país mediante establecimiento permanente, pagará impuesto al patrimonio dentro de esta categoría. ¿Queda claro? Entonces, resumiendo, ¿sí?, y acá esto basándonos en lo que establece el decreto 30 del 2015, ¿sí?, los sujetos pasivos del literal B y el literal D, acá estamos hablando de los sujetos pasivos de IRAE, estamos hablando de quienes tienen una explotación agropecuaria, y estamos hablando de estos últimos, las entidades del exterior que no actúan en el país mediante el establecimiento permanente, liquidan sobre el total del patrimonio fiscal, salvo el caso de las unipersonales. ¿Sí? O sea que todo lo que sean personas jurídicas, ya sea locales como del exterior, liquidan en base a lo establecido en el literal B y en el literal D del artículo primero del título 14. Quienes están en el literal C, que son aquellos que son personas físicas prestadoras de servicios personales, que caen preceptivamente en el IRAE, o que optan por el IRAE y que a su vez optan por el impuesto al patrimonio, pueden tributar como en esta categoría, como impuesto al patrimonio empresarial por normas de IRAE, por el patrimonio afectado a la actividad. Y por último, que es el objetivo básico de esta parte del curso, está quienes están en el literal A,
¿sí? Es decir, personas físicas, núcleos familiares, asociaciones indivisas, liquidarán por el patrimonio no incluido en los literales anteriores. Es decir, que se termina tributando como persona física por todo aquel patrimonio que no esté afectado a una actividad empresarial. ¿De acuerdo? Es decir, si una persona tiene patrimonio afectado a la actividad empresarial, o varios patrimonios afectados a la actividad empresarial, bueno, primero va a pagar por esos patrimonios en cabeza de cada una de esas sociedades. Y por el resto del patrimonio tributará por normas de personas. ¿Queda claro? Cuando alguno de los sujetos pasivos se encuentre en más de un literal, deberá realizar una liquidación por cada uno de los patrimonios. Es el caso que mencionábamos recién. Es decir, si una persona física es titular de acciones de 2 empresas y tiene su patrimonio personal, bueno, tendrá que hacer la liquidación en cabeza de la empresa A, de la empresa B, y luego, por el resto del patrimonio que no esté afectado a actividades empresariales, pagará impuesto al patrimonio como personal. Por supuesto que la liquidación en cada una de las sociedades no la hace el accionista, el dueño, la hace la propia sociedad y el accionista de la sociedad. ¿Queda claro? Cuando el patrimonio no se asigna directamente a uno u otro literal, el mismo se computará al literal B, y si este literal no fuera aplicable, se computará por el literal C. ¿De acuerdo? Es decir, esto más o menos confunde, pero es más de lo mismo. Es decir, que si hay un patrimonio que esté en cabeza de una sociedad, ¿sí? Bueno, va a tributar por el literal B. ¿Sí? Si hay un patrimonio que es afectado a una actividad por servicios personales y se opta de esta forma o se cae preceptivamente en el IRAE, bueno, se computará por el literal C. Es como que el literal A, digamos, es el literal residual. Es decir, primero se paga impuesto al patrimonio en todo aquello que esté afectado o por todo el patrimonio que esté afectado a una actividad empresarial. Por el resto del patrimonio que no está afectado a una actividad empresarial, que es patrimonio personal, por eso se paga impuesto al patrimonio de personas. Y es el impuesto que vamos a ver en esta parte. Más allá no sé si alguien iba a decir algo. Más allá de estos sujetos pasivos en calidad de contribuyente, la ley designa algunos agentes de retención del impuesto al patrimonio. Esto lo vamos a mencionar, pero no van a ser el objetivo de este curso de Tributaria 2, porque ya lo hemos visto en Tributaria 1. En primer lugar, se designa agente de retención aquellas empresas o aquellas entidades que son emisoras de obligaciones o de ventures, títulos de ahorro o de otros valores similares emitidos al portador. Es decir, son entidades que lo que hacen es, en lugar de salir a endeudarse con el sistema financiero, se endeudan con el mercado. Es decir, emiten obligaciones negociables, emiten títulos. Y esos títulos son al portador. Entonces, como los títulos son al portador y no están a nombre de ninguna persona, ¿sí?, se termina pagando el impuesto al patrimonio no en cabeza de los portadores, ¿sí?, sino en cabeza de la entidad. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil que una entidad retenga por todos sus portadores, porque además sería difícil de controlar que cada uno de los portadores pague el impuesto al patrimonio por estos valores que tienen, porque como son al portador, no se sabe quiénes son los titulares. ¿Sí? Entonces, de esta forma se designa a estas entidades que emiten obligaciones negociables al portador como sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. Es decir, si Conaprole, por ejemplo, sale al mercado y emite obligaciones negociables, al
negociables, bueno, el impuesto al patrimonio correspondiente a esas obligaciones negociables lo está pagando, lo paga Conaprole como agente de retención, y por supuesto eso luego será descontado de los intereses, o ya estará incluido dentro de la tasa que paga. ¿Sí? Y esta retención se hace sobre el total de los valores en circulación al 31 de diciembre de cada año o al cierre del ejercicio anual. Esto es opcional para aquellas empresas que cierran en una fecha diferente al 31 de diciembre. Es decir, las que cierran el 31 de diciembre no tienen otra opción que tributar sobre los valores en circulación al 31 de diciembre. Pero si hay una empresa que cierra el 31 de octubre, se le da la opción de que pueda retener el impuesto al patrimonio sobre los valores en circulación al 31 de octubre, que es la fecha de cierre de ejercicio, o al 31 de diciembre, que es fecha de cierre del año. ¿Queda claro? Esto es opcional para las empresas que son emisoras de estos valores. La ley también designa como agentes de retención a los sujetos pasivos del IRAE que sean deudores de personas físicas domiciliadas en el exterior o de personas jurídicas constituidas en el exterior que no actúen en el país por medio de un establecimiento permanente. Es decir, acá estamos hablando de sujetos pasivos del IRAE que le deben a personas físicas del exterior o a personas jurídicas del exterior. ¿Por qué le tienen que retener? Porque esa persona física del exterior y esa persona jurídica del exterior tienen un activo en el país. Ese activo es la cuenta a cobrar contra el sujeto pasivo del IRAE. O sea que el sujeto pasivo del IRAE es deudor, la persona física o la persona jurídica del exterior es acreedora. Esos acreedores tienen un patrimonio acá, que es el saldo a cobrarle a este sujeto pasivo del IRAE. Y como es un patrimonio que está en nuestro país, alguien tiene que pagar impuesto al patrimonio. Bueno, como el titular está en el exterior, se designa como agente de retención a los sujetos pasivos de IRAE que le deben a esa persona. ¿Queda claro? Por lo tanto, en estas situaciones también el sujeto pasivo de IRAE tendrá que acordar con la persona física del exterior o la persona jurídica del exterior, digo, cómo se va a reembolsar de esa retención del impuesto al patrimonio que paga como agente de retención. Supongo que, pues, tal vez no se acuerdan, pero a los que se acuerden, les puede resultar esto familiar porque esto se vio en Tributaria 1 y se vio con algunas situaciones concretas. ¿Sí? Hay algunos casos en que no corresponde realizar retenciones porque hay normas que exoneran específicamente. Pero en aquellos casos que no hay exoneraciones, digo, hay que pagar impuesto al patrimonio como agente de retención. ¿Queda claro? También se designan agentes de retención por decreto reglamentario, no por ley. En el caso anterior era por ley, en este caso es por decreto reglamentario, a las sociedades personales no sujetas al pago del impuesto al patrimonio por personas físicas domiciliadas en el exterior. Es decir, si hay sociedades personales que no pagan impuesto al patrimonio porque no caen dentro de los sujetos pasivos del patrimonio, y esas sociedades están integradas por personas físicas domiciliadas en el exterior, se les hace retener a esas sociedades personales, ¿sí?, por el patrimonio que esas personas físicas tienen en el país en cabeza de la sociedad. ¿Queda claro? Es decir, si hubiera acá, no sé, supongamos una sociedad civil, una sociedad de hecho, que no paga impuesto al patrimonio y que sus socios son personas físicas que están domiciliadas en el exterior, esa sociedad civil o esa sociedad de hecho es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio y le tienen que retener el impuesto al patrimonio a la persona física domiciliadas en el exterior por el patrimonio, por supuesto, que esté afectado a la sociedad, por el patrimonio que sea de la sociedad.
De la misma forma, también son agentes de retención del impuesto al patrimonio aquellas sociedades personales no sujetas al pago del impuesto al patrimonio, como en el caso anterior, pero en este caso integradas por personas físicas constituidas en el exterior que no actúen en el país por medio de un establecimiento permanente. Es decir, es el mismo caso que el anterior, pero en lugar de ser personas físicas, los socios son personas jurídicas del exterior que no actúan mediante un establecimiento permanente. También se los asignan a estas sociedades como agentes de retención. Se aclara ese tema de que no actúen por medio de un establecimiento permanente, porque si esas personas jurídicas constituidas en el exterior actuaran en el país mediante un establecimiento permanente, ese establecimiento permanente sería un fuero de atracción y, bueno, pagarían el patrimonio en cabeza del establecimiento permanente. Bueno, de esta forma vimos el aspecto subjetivo del hecho generador del impuesto al patrimonio. Es decir, a quiénes grava el impuesto al patrimonio en calidad de contribuyente y a quiénes grava el impuesto al patrimonio en calidad de agente de retención, de responsable. Todo esto para quedarnos en lo que va a ser la base de estas clases, de estas 4 o 5 clases que vamos a tener, que es el impuesto al patrimonio de las personas físicas. El aspecto material del hecho generador de impuesto al patrimonio dice que lo que se grava es un patrimonio. Como ustedes saben, el patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos. Y en el caso de los activos, vamos a distinguir lo que son bienes corporales de lo que son bienes incorporables. ¿Por qué? Porque, bueno, hay normas específicas de evaluación para unos u otros activos. Y a su vez, en el caso de los pasivos, las normas establecen que se pueden deducir determinados pasivos. No todos los pasivos que tenga una persona física o un contribuyente, ¿sí? Es decir que a través del impuesto al patrimonio lo que se trata de gravar es la posesión de un patrimonio neto, considerando todos los activos y considerando algunos pasivos. Vamos a ver que también, en el caso de los activos, vamos a ver que algunos de ellos están grabados y algunos de ellos están exonerados, ¿sí? Pero bueno, este es el gran marco del aspecto material del hecho general, ¿sí? Bueno, el patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo ajustado fiscalmente, de acuerdo con las normas del impuesto, ¿sí? Es decir que, de acuerdo a como lo vimos ya en Tributaria 1, hay normas específicas para el impuesto al patrimonio y hay que evaluar el patrimonio de acuerdo con las normas fiscales que corresponden. Por eso, lo que se va a gravar no es un patrimonio contable, no es un patrimonio económico, sino que es un patrimonio fiscal. Es decir, activos valuados a valores fiscales menos pasivos ajustados por normas fiscales y permitida su deducción por normas fiscales. Como decíamos, hay una fuerte restricción a la deducción de pasivos. Esto ya lo vimos en Tributaria 1, cuando vimos impuesto al patrimonio de personas jurídicas. Este impuesto es un impuesto que, más que gravar el patrimonio, termina gravando a casi todos los activos, menos algunos pasivos. ¿Sí? Muchos sostienen que es un impuesto más cercano a los activos que al patrimonio. ¿Por qué? Y bueno, porque su propia normativa lo lleva a que, por ejemplo, al no permitir la deducción de una cantidad de pasivos, estoy haciendo que mi patrimonio sea más grande todavía de lo que realmente es, porque esos pasivos no forman parte de mi pasivo fiscal. Y la determinación del patrimonio gravado debe hacerse o debe realizarse teniendo en cuenta los diferentes tipos de patrimonio gravado del contribuyente. Es decir que, para el caso de
el impuesto al patrimonio de personas jurídicas, hay normas que establecen la determinación del patrimonio neto gravado. Para el impuesto al patrimonio de personas físicas, también hay normas específicas de cómo determinar el patrimonio neto gravado por el impuesto al patrimonio de personas. ¿De acuerdo? Es decir, que dentro del impuesto al patrimonio conviven varios impuestos al patrimonio, como vimos en las láminas anteriores. Pero básicamente conviven normas de impuesto al patrimonio de personas físicas y normas del impuesto al patrimonio de personas jurídicas, que son normas de IRAD. Con relación al aspecto espacial del hecho generador, el artículo 7 del título 14, en su inciso segundo, establece que el patrimonio comprende a todos los bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República. Ustedes saben bien que nosotros aplicamos en nuestro país el principio de la fuente, el principio del territorio. Por lo tanto, si ese principio lo llevamos al patrimonio, ¿sí?, al impuesto al patrimonio, lo que grava el impuesto al patrimonio es todo el patrimonio constituido por bienes que estén situados, colocados o utilizados económicamente en nuestro país. Por lo tanto, aquel patrimonio que una persona física tiene en el exterior no es un patrimonio que esté situado en nuestro país. Por lo tanto, no estaría comprendido dentro del aspecto espacial, no estaría grabado por el impuesto al patrimonio. Con relación al aspecto espacial, acá es importante tener en cuenta estos casos particulares. Es decir, para saber si un activo es un activo local o del exterior, si es un activo en el país o en el exterior. En el caso de los valores mobiliarios, el domicilio del emisor. Es decir, si tenemos valores mobiliarios que son bonos del Tesoro del gobierno uruguayo, emitidos por el gobierno uruguayo, es un activo local. Si tenemos letras de regulación monetaria también emitidas en nuestro país, también es un activo local. Pero si tenemos valores mobiliarios emitidos por el Banco Central alemán, bueno, el emisor es el Banco Central alemán, está en el exterior y ese es un activo en el exterior. ¿Queda claro? Si tenemos acciones de una sociedad francesa, bueno, el emisor de esas acciones, de esos títulos, es una sociedad francesa, por lo tanto, es un activo en el exterior. En el caso de los créditos, de las cuentas a cobrar, lo que importa es el domicilio del deudor. Por eso hace un rato hablábamos que los sujetos pasivos del IRAE que le deben a alguien del exterior son agentes de retención. Bueno, por esto mismo, porque esos sujetos pasivos del IRAE son deudores. Por lo tanto, esa cuenta a cobrar que tiene la persona física o la persona jurídica del exterior está domiciliada en el país porque el deudor está habitado. ¿Está claro? Si nosotros vendemos a clientes que son uruguayos y ellos nos deben al cierre del ejercicio económico, esos créditos a cobrar son activos en el país porque los deudores son locales. Por el contrario, si nosotros realizamos exportaciones y lo que nos deben son deudores por esas exportaciones, esos deudores están colocados en el exterior, así que esos serían activos en el exterior. ¿Queda claro? Entonces, en valores mobiliarios, ver dónde está ubicado el que emitió los valores. En el caso de los créditos a cobrar, ver dónde está ubicado el deudor, el que debe, para saber si ese es un activo en el país o en el exterior. Y en el caso de los vehículos, de los buques y aeronaves, lo que determina si es un activo local o un activo en el exterior es el país en que son matriculados. Es decir, que todos los vehículos matriculados en nuestro país, todos los buques matriculados en nuestro país, todas las aeronaves matriculadas en nuestro país, son activos en el país. ¿De acuerdo? Más allá de que una aeronave al 31 de diciembre pueda estar, no sé, en Argentina.
Bueno, no importa eso. Lo que importa es, no donde están ubicados en el momento de cierre del ejercicio o el 31 de diciembre, en caso de persona física, sino lo que importa que van a estar grabados por el impuesto al patrimonio todos los vehículos, buques y aeronaves matriculados en nuestro país. Los matriculados en el exterior son activos en el exterior, no grabados por impuesto al patrimonio. Con relación al último aspecto que nos queda del hecho generador, que es el aspecto temporal, es decir, en qué momento se configura el hecho generador del impuesto al patrimonio, para las personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas, es el 31 de diciembre. Por eso es el mínimo no imponible, se determina al 31 de diciembre de cada año, porque bueno, no hay otra fecha en la que se liquide el impuesto al patrimonio de personas físicas. Se liquida al 31 de diciembre. En el caso de los contribuyentes de IRAE, aquellos contribuyentes de IRAE que tienen contabilidad suficiente tributan a la fecha de cierre de su ejercicio económico. Esto lo vimos en Tributaria 1. Es decir, las empresas tributan impuesto al patrimonio a la fecha de cierre de su ejercicio económico. ¿Sí? Empresas contribuyentes de IRAE. Aquellos contribuyentes de IRAE que no tengan contabilidad suficiente y no tienen cierre de ejercicio económico, tributan preceptivamente al 31 de diciembre. Y quienes realizan actividades agropecuarias tributan siempre al 30 de junio de cada año. Es decir que, para el caso de las empresas que tienen contabilidad suficiente, cierre de ejercicio. Las que no tienen contabilidad suficiente el 31 de diciembre y las actividades agropecuarias siempre es al 30. Esto fue visto, ya lo hemos visto en tributario. En el caso de los emisores de valores al portador, que esto lo vimos hace un rato, que se paga a través de retención, es decir, que son agentes de retención, como decíamos oportunamente, pueden hacer la opción entre la fecha de cierre de su ejercicio económico o el 31 de diciembre de cada año. Y los contribuyentes del literal D del artículo primero del título 14, es decir, que son aquellas personas jurídicas del exterior que no constituyen un establecimiento permanente, que son contribuyentes del IRNR, bueno, tributan siempre al 31 de diciembre. Para el caso concreto de lo que estamos viendo en este curso, la fecha de cierre es el 31 de diciembre, porque es la fecha en la cual se configura el aspecto temporal del hecho generador para las personas físicas. ¿Alguna duda hasta acá? No. Con relación al aspecto temporal, la norma determina que el patrimonio se calcula en función de la situación del contribuyente a la fecha de cierre. Esto es como algo evidente, es decir, en el caso de las personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas, este impuesto va a recaer sobre el patrimonio que tengan al 31 de diciembre de cada año. En el caso de las empresas, es al cierre de su ejercicio económico. ¿Sí? ¿Hay alguna excepción? Por ejemplo, la deducción de los pasivos financieros. Ustedes recordarán, porque lo vimos en Tributaria 1, en el caso de los pasivos financieros, no se admite los pasivos financieros o el monto de los pasivos financieros al cierre del ejercicio, sino que hacer un promedio mensual a lo largo del año. ¿Sí? Entonces, para las personas físicas vamos a ver que es similar. Es decir, que una persona física no va a deducir el pasivo financiero que tiene el 31 de diciembre, sino el promedio de ese pasivo financiero a lo largo del año. ¿Sí? Entonces, esta forma de cálculo de los pasivos financieros a los efectos fiscales es
una excepción a lo que es la determinación de un patrimonio en forma estática a una fecha. ¿Sí? En este caso, la determinación de los pasivos financieros es más dinámica, toma en cuenta lo de todo el año. Bueno, muy bien. Hasta acá lo que tiene que ver con el hecho generador del impuesto al patrimonio, que es lo básico, lo esencial cuando analizamos cada tributo. Vamos a comenzar a ver, para el caso del impuesto al patrimonio de personas físicas, núcleos familiares, instituciones sin divisas, la valuación de los activos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de activos que tenemos, diferentes clases? En primer lugar, hay que separar a los activos que están en el país de los activos que están en el exterior. Como decíamos hace unos minutos, los activos que están en el exterior no se encuentran grabados por el impuesto al patrimonio porque no configuran el aspecto espacial del hecho general. O sea, en este caso de los que tenemos acá, los tres primeros son activos en el país, activos locales. Y los activos en el país, los activos locales, se pueden definir o separar en tres categorías. Activos grabados, activos exentos totales, que no son computables ni siquiera para el cálculo del ajuar, y los activos exentos, pero computables para el ajuar. Entonces, a los activos locales lo podemos separar en primera instancia entre grabados y exentos. Todo activo en el país se encuentra grabado, salvo que esté exonerado. ¿De acuerdo? Entonces, todo activo que tenga una persona física en el país va a estar grabado, salvo que esté exonerado. Y a su vez, dentro de los activos exonerados, hay dos categorías. Activos exentos totales, es decir, que son activos exentos para el impuesto al patrimonio y son activos exentos también para el cálculo del ajuar. ¿Qué es este tema del ajuar? El ajuar es un concepto que desde el punto de vista fiscal es similar al ajuar que nosotros manejamos cotidianamente. Básicamente, el ajuar constituyen todos aquellos bienes que tenemos habitualmente dentro de nuestro domicilio, que están grabados por el impuesto al patrimonio, pero que es difícil determinar su valor haciendo un inventario uno por uno. Es decir, ustedes imagínense haciendo un inventario al 31 de diciembre de cuántas camisas tienen, cuántos pantalones, cuántos electrodomésticos, cuánta vajilla. Bueno, eso es imposible de determinar, no tendría sentido, sería muy trabajoso. Entonces, el ajuar se calcula en forma ficta. Y para el cálculo del ajuar se toman los activos grabados y también se toman algunos activos exentos. En este caso, estos activos exentos totales que vemos acá, en segundo lugar, son activos que son exentos para el impuesto de patrimonio y que no se toman para el cálculo del ajuar. Y en tercer lugar tenemos activos exentos para el impuesto del patrimonio, pero se computan para el cálculo del ajuar. O sea que el ajuar, como decíamos, va a ser un ficto que va a grabar, entre otras cosas, a los activos grabados y a los activos exentos computables para el ajuar. Y va a quedar fuera del ajuar la segunda categoría que vemos acá, que son los activos exentos totales. En resumen, los activos se separan primero en el país y en el exterior. Y a su vez, los del país se separan en grabados y exentos. Y a su vez, los exentos se separan en exentos totales, ¿sí? O exentos computables para el cálculo del ajuar. ¿Alguna consulta?
No, ninguna, profe. Bueno, vamos a ver la evaluación de diferentes activos para el impuesto al patrimonio de personas físicas. Y en primer lugar tenemos el caso de las disponibilidades. Las disponibilidades comprende el dinero en efectivo, ya sea en moneda nacional o moneda extranjera, y los metales preciosos. Es decir, que las personas físicas deberían pagar impuesto al patrimonio sobre las disponibilidades que tengan al 31 de diciembre, comprendiendo el dinero en efectivo, moneda nacional, moneda extranjera, y los metales preciosos. Bueno, ustedes pensarán, no es muy real pensar en grabar sobre cuánto dinero tengo al 31 de diciembre, ¿sí?, a las 12 de la noche. ¿Sí? Bueno, efectivamente es así, pero bueno, la norma establece que si uno hiciera un arqueo de sí mismo y viera cuánto dinero tiene en su casa en moneda nacional, en moneda extranjera, debería computarlo, y a su vez si tuviera, no sé, lingote de oro, también computarlo. En su casa o en un cofre Ford o donde sea. ¿De acuerdo? En el caso de la moneda extranjera, se convierte al tipo de cambio interbancario comprador billete a la fecha de determinación del patrimonio. Es decir, si tengo $10.000 al 31 de diciembre de 2021, lo tengo que evaluar por 44,695, que es el tipo de cambio de ese. Bueno, esto lo establece el artículo 15 del decreto 30 del 2015. Que parece un poco absurdo por lo que decíamos recién, sí, pero bueno, es lo que establece la norma y por lo que se debería tributar impuesto al patrimonio. En el caso de los créditos, de las cuentas a cobrar que tenemos las personas físicas, incluye todos los créditos, documentados o no, a favor del contribuyente. Ya sea colocaciones o depósitos no bancarios, préstamos, alquileres, arrendamientos, honorarios y otras cuentas a cobrar. ¿Sí? En el caso de los créditos, ustedes ven que dice ahí depósitos no bancarios. Porque, ¿qué pasa con los depósitos bancarios? Vamos a ver que los depósitos bancarios, el dinero que tenemos en el banco al 31 de diciembre, es una inclusión. Entonces, fíjense que, paradójicamente, yo debería pagar impuesto al patrimonio sobre las disponibilidades que tengo y no sobre los saldos en cuentas bancarias al 31 de diciembre. ¿Cuál es más fácil de controlar si quisiéramos controlar? Bueno, los saldos de las cuentas bancarias que el dinero que teníamos al 31 de diciembre. Pero bueno, la normativa es la normativa y es lo que se establece. Así que les adelanto entonces que los depósitos bancarios, digo, no están grabados por el impuesto al patrimonio. Acá estamos hablando de el resto de los créditos. Es decir, que no son depósitos bancarios, porque los depósitos bancarios de alguna forma son un crédito que tenemos contra un banco. Pero en este caso es todo préstamo que realizamos. Por ejemplo, yo le presto dinero a un amigo y lo documento, o le presto dinero a una empresa que es de una gente conocida, lo documento. Bueno, tengo alquileres y no me pagaron 3 alquileres, los últimos 3 meses de alquileres. Bueno, tengo alquileres a cobrar el 31 de diciembre. Si facturo y tengo honorarios a cobrar, también debería computar los honorarios que no cobré al 31 de diciembre. En resumen, todas aquellas cuentas a cobrar, ¿sí?, por estos diferentes conceptos, estén documentados o no documentados. ¿Sí? Y bueno, acá viene el tema de que, bueno, si está documentado es más fácil de controlar, o se puede controlar. Si no está documentado, es difícil. Si viene un amigo y me dice, me prestás $5.000 el 15 de diciembre, te lo devuelvo a fines de enero, bueno, el 31 de diciembre yo tenía
un crédito contra mi amigo, ¿sí? Que no está documentado porque no le hice firmar nada, bueno, lo debería computar para la liquidación del impuesto al patrimonio. Entonces son todos los créditos documentados o no documentados. ¿Sí? Los créditos documentados mediante títulos valores, es decir, a través de vales, letras de cambio, pagaré, etcétera, están grabados por el impuesto al patrimonio. Es decir, si yo digo, presté un dinero y lo hice documentar de alguna de estas formas, a través de un vale, un pagaré, una letra de cambio, bueno, están dentro de lo que son los créditos documentados y están todos grabados por el impuesto al patrimonio. Pero bueno, están grabados los documentados mediante título de valores, así como también están grabados los no documentados. Pero en definitiva, todo crédito del 31 de diciembre debería estar grabado por el impuesto al patrimonio. Profe, yo pago el impuesto en el ejemplo del amigo. Pago el impuesto y él no me devuelve esa plata. Y bueno, pero en definitiva pagaste sobre un crédito que tenías a esa fecha, ¿sí? Por lo tanto, no hay devolución de ese impuesto, porque el impuesto al patrimonio es estático, ¿sí? Y grava sobre la situación al 31 de diciembre. Vos al 31 de diciembre tenías una cuenta a cobrar y tu deudor no se volvió incobrable. Por lo tanto, tenés que pagar impuesto al patrimonio sobre esa cuenta. Es como en el caso de las empresas, ¿no? Las empresas que venden a crédito y después no les pagan, bueno, si al 31 de diciembre ese crédito no se volvió incobrable, y tendré que pagar impuesto al patrimonio sobre ese crédito. ¿Sí? Perfecto, ¿Es injusto? gracias. Sí, es injusto, pero bueno, en definitiva, tengo que esperar recién a que se den determinadas condiciones para que se considere incobrable. ¿Y cuándo se considera incobrable? Bueno, cuando se cumplen algunas de estos causales que están establecidos en el artículo 18 del decreto 30 del 2015, que son los mismos causales de incobrabilidad que vimos para el IRAE y para el impuesto al patrimonio de las personas jurídicas. ¿Quedó contestada tu duda? Sí, muchas gracias. ¿Cuándo un crédito se me vuelve incobrable o lo puedo considerar incobrable al 31 de diciembre? Y bueno, cuando hay un auto declaratorio de la quiebra, de la liquidación judicial o del concurso necesario. Es decir, si yo le presté dinero a una empresa y esa empresa no me paga, bueno, si la empresa da quiebra o hay una liquidación judicial o hay un concurso, ¿sí? La aprobación de un concurso, en cualquiera de estas hipótesis, ahí sí lo puedo considerar incobrable y no tengo que esperar el transcurso de los 18 meses que vamos a ver más adelante, que es, digamos, la hipótesis residual, ¿no? En segundo caso, en el B, la concesión de la moratoria provisional en los concordatos preventivos, moratorios o concursos civiles voluntarios. En el C, procesamiento del deudor por el delito de insolvencia fraudulenta. Como ustedes ven, acá son todas figuras donde hay una intervención judicial en el medio, y por lo tanto hay una proclamación judicial. En esos casos de que haya una proclamación judicial, se considera que el crédito ya es incobrable. ¿Queda claro? D, se establece el pago con cheque librado por el deudor sin provisión suficiente de fondo. Es decir, me pagan con un cheque sin fondo, ¿sí? Un cheque al día o un cheque diferido, lo deposito, no tiene fondo. Bueno, para que se considere incobrable este crédito, tiene que haber una denuncia penal y tiene que haber un embargo trazado. Es decir, no alcanza con que el cheque haya rebotado, sino que además hay que hacer la denuncia penal y trabarle embargo al deudor. El E, el literal E, es el que más se usa en la práctica, es el que hemos visto también en Tributaria 1, en las liquidaciones
los ejercicios, en algunas pruebas de examen, es el transcurso de 18 meses contados a partir del vencimiento de la obligación de pagar el adeudo. Cuando se trate de transmisión de créditos, el plazo referido se comenzará a computar desde la fecha de transferencia del otro. O sea que, en el caso de mi amigo, al cual le presté $5.000, recién lo voy a considerar incobrable cuando transcurran 18 meses. Es decir, que si le presté dinero el 15 de diciembre del año 2021, en la liquidación del 2021 no es incobrable, en la liquidación del 31 de diciembre de 2022 tampoco. Recién en la liquidación del 31 de diciembre de 2023 lo puedo considerar incobrable porque ahí ya pasaron los 18 meses. ¿Sí? Sin embargo, al 31 de diciembre de 2021 no iban ni 15 días y al 31 de diciembre de 2022 iba 1 mes y medio. Por lo tanto, no se configura este caso. Y como dice acá, cuando hay una transmisión de créditos, es decir, cuando alguien me paga cediendo un crédito, es a partir de ese momento que se cuentan los 18 meses, a partir del momento de la transmisión, de la transferencia de lo mismo, y no desde el momento en que se generó la deuda original. ¿Queda claro? Y la normativa establece que también se pueden considerar otras situaciones de análoga naturaleza que deberán ser justificadas a juicio de la TFE. Y para el caso de los literales C a F, es decir, sacando los dos primeros, es decir, del C, que es el procedimiento del deudor, al pago con cheque sin fondo, las normas estas no aplican cuando los créditos están garantizados con derechos reales, excepto en la parte que no esté cubierta luego de que los bienes afectados a dichas garantías fueron ejecutados. ¿Sí? Es decir que, al caso que estábamos hablando, si yo le presté a mi amigo y por esos $5.000 yo le hice una hipoteca sobre un inmueble, por ejemplo, ¿sí? Ese crédito no va a ser nunca incobrable porque en definitiva está garantizado con un inmueble, ¿sí? O sobre la prenda de un vehículo. Entonces, cuando hay una deuda que está garantizada con un derecho real, con una prenda o con una hipoteca, ese crédito no es incobrable, salvo la parte de la deuda que no puede ser cubierta por los bienes que cuando se ejecuten. Esto también es un poco subjetivo porque en definitiva tenemos que esperar recién a la ejecución de esos bienes para saber cuál es la parte no cubierta. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien acá? Bien. Todo bien. ¿Cómo se evalúan los valores mobiliarios emitidos en Uruguay? Excepto las participaciones en el capital de sujetos pasivos del IRAL. Es decir, ¿cómo se evalúan los valores mobiliarios emitidos en Uruguay? Excepto las acciones, excepto las participaciones en sociedades personales, que sean sujetos pasivos del IRAE. Bueno, se evalúan por la cotización a la fecha de cierre del ejercicio. Estamos hablando, por ejemplo, no sé, valores emitidos por, no sé, el Banco Central, ¿sí? Valores, letra de regulación monetaria, bono del Tesoro, algunos deudas emitidas por gobiernos departamentales, ¿sí? Las obligaciones negociables emitidas por algunas empresas que no sean al portador. Bueno,
si yo soy tenedor de algún valor mobiliario, lo evalúo a la cotización a la fecha de cierre del ejercicio. Es decir, si evalúo como persona física, tiene que ser a la cotización al 31 de diciembre de cada año. ¿Qué pasa si esos valores no tienen cotización? Si son valores que no cotizan, la forma de evaluarlos es el valor de costo actualizado por la variación del índice de precios, que actualmente se utiliza el IPC. Hasta el año 2015 se utilizaba el índice de precio mayorista. Sí, se aplica el IPC. Entonces, si cotizan a la fecha el valor de cotización, si no cotizan, costo, ¿sí?, convertido a pesos uruguayos, ajustado por el IPC. Esto lo establecen las normas que se mencionan ahí abajo, ¿no? Literal C del artículo 15 del decreto 30 del 2015 y una norma del IRAE, que es el artículo 95 del decreto 150 del 2005. Como ustedes recuerdan, en temas que tienen que ver con valuaciones, si no hay unas normas específicas del impuesto al patrimonio sobre la evaluación de determinados activos, hay que ir a las normas del IRAE. Este es un tema que ya lo vimos en Tributaria 1, pero vamos a repasarlo. ¿Cómo evaluamos las participaciones en el patrimonio de empresas situadas en el país? Es decir, cómo se evalúan cuando tenemos acciones de una sociedad anónima o cuando tenemos participación en el capital de una SRL, es decir, cuotas sociales de una SRL. En el caso de cuotas de una SRL, se evalúa por el valor patrimonial proporcional según normas del impuesto al patrimonio. Es decir, ver cuál es el patrimonio que tiene la SRL de acuerdo a normas fiscales y ver el porcentaje que somos dueños de ese patrimonio. ¿Queda claro? Es la única forma de evaluar. En el caso de las acciones, se establece la opción entre el BPP fiscal según normas de IP, que es lo que se aplica a las cuotas de SRL, o la otra opción es cotización en bolsa para los que cotizan en bolsa o costo actualizado por índice de precios, básicamente IPC, para los que no cotizan. Acá viene el mismo comentario que hicimos con respecto a la actualización. Actualmente se maneja el IPC, hasta el 2015 se manejaba el índice de precio mayor. Entonces, cuando vamos a evaluar acciones, o cuando vamos a evaluar una cuota de SRL, estas son las formas de evaluar. ¿Queda claro? Profe, en la diapo anterior, los valores mobiliarios emitidos en Uruguay, un ejemplo de eso, ¿cuál sería? Bonos del Tesoro del gobierno uruguayo, Ah. letra de regulación monetaria, esos son valores públicos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si una empresa emite obligaciones negociables que no son al portador, que son nominativas, ¿queda claro? Ah, perfecto. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos un valor mobiliario de este tipo, lo que tenemos es una cuenta cobrable. Es una cuenta cobrable al Estado uruguayo por los bonos o la letra, o una cuenta a cobrarle a una empresa que emitió obligaciones negociables. En este segundo caso, en realidad no tenemos una cuenta a cobrarle, sino es que somos dueños de una parte de una SRL y somos dueños de una parte de una SA. Ustedes también se preguntarán si la SA paga en cabeza propia impuesto al patrimonio y la SRL paga en cabeza propia, ¿por qué tenemos que ver esto para el impuesto al patrimonio? Porque en realidad, para que no haya una doble imposición, el patrimonio se grava en cabeza de las personas jurídicas y no de las personas físicas. Igual, las personas físicas
deberían, en su liquidación de impuesto al patrimonio, incluir las acciones, incluir las cuotas de SRL y luego restarlas como activos exentos. ¿De acuerdo? Es decir, si bien no están grabados, deberían ser incluidos en la liquidación. ¿Queda claro? Por eso, como tienen que ser incluidos, hay que evaluarlos. Como hay que evaluarlos, estamos viendo cuáles son las normas de evaluación. ¿Qué pasa con los valores mobiliarios emitidos en el extranjero? Acciones de empresas del exterior, cuotas sociales de empresas del exterior, bonos emitidos por gobiernos, no sé, obligaciones negociables emitidas por empresas del exterior. Bueno, acá siempre es el valor de costo por el tipo de cambio de cierre. Es decir, esos valores mobiliarios siempre nos costaron algo. Entonces hay que ver lo que nos costaron en esa moneda extranjera. Si, por ejemplo, compré a 10.000 euros, ¿sí? Compré valor mobiliario por 10.000 euros. ¿Sí? ¿Cómo lo evalúo? Al 31 de diciembre lo evalúo los 10.000 euros por el tipo de cambio del euro al 30, el tipo de cambio del euro desde el punto de vista fiscal al 31 de diciembre de cada año. Lo que se hace es tomar el tipo de cambio interbancario comprador del dólar y después aplicarle el arbitraje. Porque no hay una cotización interbancaria de euros, de francos, de libras. Lo que hay es una cotización interbancaria y luego lo que hay son arbitrajes de dólar a euro, de dólar a libras, de dólar a rublos, a lo que sea. En caso contrario, es decir, en el caso que no se pueda determinar el valor de costo, ¿sí? Porque esto de repente no sé, tiene muchos años y no se recuerda cuánto se compraron, se considera lo que es el valor nominal. ¿Sí? Es decir, el valor que figura en el propio título, en el valor mobiliario. Profe, ¿estos se actualizarían? ¿O solo ¿Cómo? se dio por el tipo de cambio? En realidad, ¿no se actualizarían al costo al momento de ahora? No, es el costo por el tipo de cambio. Es decir, si vos compraste 10.000 euros y los tenés de forma eterna, son los 10.000 euros por el tipo de cambio de cierre de cada Claro año. que serían más monetarios que otra cosa. Ta. Si no llegan a tener ni valor de costo ni valor nominal, lo que se toma acá es el valor rentístico. Es decir, un valor que está basado en la renta. Es decir, 20 veces la renta anual que generó ese valor mobiliario. Es decir, si yo no tengo un valor de costo, si no tengo un valor nominal, pero sí tengo cuánto gané este año por tener ese valor, bueno, lo que acá establece la norma es que para llegar al valor fiscal de ese valor mobiliario, tomo lo que gané en ese año y lo multiplico por 20. ¿De acuerdo? En el caso de que haya perdido, el valor rentístico es 0. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto lo establece el literal D del artículo 15 del decreto 30 del 2000. Vehículos automotores y medios de transporte marítimo o aéreo. Y acá tenemos uno de los activos que es más importante habitualmente en la liquidación del impuesto al patrimonio de las personas físicas, que son básicamente los vehículos automotores. Pero acá también la norma incluye a medios de transporte marítimo aéreo, es decir, si tengo una avioneta, si tengo una lancha, si tengo un velero. Lo que establece la norma es que se valorarán por la tasación que resulte de las tablas respectivas del Banco Seguro del Estado u otros índices fijados por la Administración. Esto es lo que establece la ley en el título 14, en el literal D del artículo 9. Pero, si vamos de hoy y cómo
qué otras normas han salido para hacer más aplicable eso que se mencionaba anteriormente. El literal A del artículo 15 del decreto reglamentario, ¿sí?, establece que el Poder Ejecutivo estableció mediante este decreto que los vehículos automotores, es decir, las motos, los autos, los camiones, etcétera, se evaluarán por el valor que debió pagarse la patente de rodado del año multiplicado por 25. Y a tales efectos no se considerarán bonificaciones ni sanciones de multa. Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, hoy hablábamos de que esta semana vence el impuesto al patrimonio de personas físicas del 31 de diciembre del 2021. Bueno, los que tienen vehículos, hay que ver cuál fue el valor de la patente de rodado del año 2021 y multiplicarlo por 25. Es el valor de la patente sin considerar las bonificaciones ni las sanciones por multa. Porque habitualmente hay un valor de patente y a los que pagan, por ejemplo, todo el año antes del vencimiento de la primera cuota, se les hace un descuento, no sé, de un 10, un 15%. No, lo que establece la normativa es que hay que tomar el valor de la patente sin las bonificaciones y sin las sanciones por moras en el caso que se pague atrasado. ¿Sí? Entonces, si tengo un vehículo al 31 de diciembre del 2021, tengo que ver cuál es el valor de la patente de rodado sin bonificaciones y sin sanciones y multiplicarlo por 25. Esto lo establece el literal A del artículo 15 del decreto 30 del 2015. En el caso de los medios de transporte marítimo o aéreo, ¿sí?, acá ya es un tema que es más difícil porque no hay una patente, y acá es como que la norma le tira la responsabilidad al contribuyente para que sea el propio contribuyente que determine el valor de esos medios de transporte, ¿no? Esto establece el literal A del artículo 15 también del decreto. Por supuesto que tienen que ser valores razonables, que sean valores de mercado. Es decir, si yo tengo una lancha o tengo una avioneta, no lo puedo evaluar en $1000, ¿sí?, sino tengo que evaluarlo por el valor realmente que tengan esos medios de transporte. Y acá, bueno, se puede recurrir a lo que es un poco el mercado, peditos, pero bueno, de alguna forma tiene que ser un valor lo más objetivo posible para que en el caso de una actuación inspectiva el contribuyente le explique a la DGI por qué lo evaluó de esa forma y que la DGI lo acepte como un medio válido de evaluación. ¿Queda claro? Vamos ahora al caso de los inmuebles. Que los inmuebles son los activos más importantes en la liquidación del impuesto al patrimonio de las personas físicas. Los inmuebles, como hoy les adelantaba al principio de la clase, no se evalúan por el valor de mercado, ¿sí?, como por ejemplo sí se evalúan los medios de transporte marítimo aéreo. Los bienes inmuebles se evalúan por el valor real fijado por la Dirección General de Catastro. ¿Sí? Dirección General de Catastro y Inmuebles del Estado. Es decir, al 31 de diciembre de cada año, la Dirección General de Catastro determina cuál es un valor para cada inmueble. Bueno, ese es el valor que se toma como base para la liquidación del impuesto al patrimonio. En el caso que el inmueble esté destinado a casa-habitación, es decir, que sea la residencia habitual de la persona, se puede deducir ese valor al 50%. Pero esa deducción que se le hace no puede superar el tope máximo equivalente al mínimo no imponible. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un inmueble que
de acuerdo al valor de catastro es de 20 millones de pesos. Sí, el valor de catastro es 20 millones de pesos. Y yo le hago la deducción del 50%, ¿sí? Le hago la deducción de 10 millones de pesos, tengo que ver que esos 10 millones no superen el mínimo no imponible correspondiente. Que si yo soy una persona física y estoy liquidando como persona física, esos 10 millones que estoy bajando superan el mínimo no imponible. Porque el mínimo no imponible de la persona física, ¿se acuerda? Estaba en 5 millones y algo. Entonces, lo que establece la norma es que en esos casos no se deducen los 10 millones, sino que se deduce el mínimo no imponible. ¿De acuerdo? En el caso de que lo supere. Sin embargo, si yo estoy liquidando como núcleo familiar, si 20 millones le resta el núcleo familiar, que es 10 millones y algo, 10 millones 600, creo. Entonces, en ese caso, ¿sí? Puedo deducir enteramente los 10 millones. ¿De acuerdo? Entonces, deduzco siempre el 50% del valor real del inmueble, ¿sí? Fijado por catastro, pero eso que estoy bajando, lo que estoy restando, no puede superar un mínimo no imponible del contribuyente que estoy liquidando. ¿Se entendió? En el caso de las sucesiones indivisas, no hay casa-habitación. Es obvio, ¿no? Porque las personas físicas, los núcleos familiares titulares de un inmueble viven ahí. Las sucesiones indivisas son los bienes o es el patrimonio de una persona que fallece. Entonces, no tiene sentido que haya casa-habitación. ¿Sí? No es aplicable entonces a las sucesiones indivisas. Todo esto lo determina el literal A del artículo 9 del título 14. Hay algunas situaciones especiales. En el caso de los inmuebles sin valor real, que no es habitual, porque con el paso de los años también la Dirección General de Catastro ha ido abarcando más y más inmuebles del Estado, así que casi todos los inmuebles, prácticamente la gran mayoría de los inmuebles, tienen un valor real. En el caso de que no hubiera un valor real, hay que tomar el costo actualizado por el IPC. O sea que habría que ir al momento que se compró y actualizarlo primero por índice de precios de productos nacionales hasta el 2015 y a partir de ahí por el IPC. Y si no se conociera, si no hubiera valor real de catastro, si no se conociera el costo, lo que se toma es el valor de plaza estimado por el contribuyente. Y acá vamos a algo parecido a lo que vimos para los vehículos. En estos casos hay que tomar un valor que sea razonable a lo que es el valor de mercado. ¿De acuerdo? Es decir, yo no puedo evaluar un inmueble, no sé, de un departamento de 180 metros, de 3 dormitorios en $40.000. ¿Sí? Porque vamos a suponer que ese inmueble está en buen estado, está ubicado en Positos. Bueno, no lo puedo evaluar en $40.000. Tengo que evaluarlo al valor de mercado. Es un inmueble que sale más de $300.000. Entonces, es el valor estimado por el contribuyente, pero que tiene que ser adaptado a la realidad, porque si no, en una actuación inspectiva. En el caso de los inmuebles arrendados, ¿sí? Inmuebles que al 31 de diciembre soy propietario de un inmueble y se lo alquilé a alguien, al 31 de diciembre está alquilado, entonces me dan la opción, en ese caso, de tomar el menor valor entre el valor real de catastro y 15 veces el monto del arrendamiento anual, se haya cobrado o no. Entonces, en ese caso, que tengo un inmueble al 31 de diciembre de 2021, veo cuál es el valor real de catastro del inmueble, o si no, veo cuál es el arrendamiento que tuve en el año de ese inmueble y lo multiplico por 15. Y acá algunas precisiones. Es el arrendamiento
devengado, se haya cobrado o no, en primer lugar. Y en segundo lugar, digo, ¿qué pasa si yo el inmueble lo tuve alquilado recién a partir del 1 de julio, supongamos, a mitad del año? Bueno, lo que tengo que hacer es prorratear a todo el año. Es decir, tengo que ver, en ese caso, si lo alquilé del 1 de julio del 2021 al 31 de diciembre del 2021 y lo tengo alquilado a esa fecha, el alquiler es de medio año, por lo tanto ahí lo tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? O sea que siempre hay que llevarlo el valor del alquiler a un alquiler anual. Comparo los dos valores y tomo el menor. Esto lo establece el literal B del artículo 9 del título. En el caso de los inmuebles prometidos en venta, es decir, inmuebles cuando existe un compromiso de compraventa, pero no hay una escritura definitiva, porque en realidad el promitente vendedor tiene cuotas a cobrar y el promitente comprador tiene cuotas a pagar. Entonces, acá, cuando hay un compromiso de compraventa, hay un promitente vendedor y un promitente comprador. El promitente vendedor, ¿sí?, lo que va a computar al 31 de diciembre es el saldo a cobrar actualizado mediante un descuento racional compuesto al interés del artículo 33 del Código Tributario. En definitiva, lo que se le hace computar al vendedor es el valor actualizado de esas cuotas que tiene a cobrar a partir del 31 de diciembre hacia adelante. ¿Sí? Entonces, va a computar ese valor. Entonces, el promitente vendedor no tiene más el inmueble, pero sí tiene cuotas a cobrar. Cuotas a cobrar, nos pongamos por 3 años. Bueno, lo que tiene que hacer es actualizarla al día de hoy, esas cuotas, a un... En el caso del promitente comprador, ya es, de alguna forma, propietario del inmueble, o sea que va a computar el valor fiscal del inmueble, pero le va a deber cuotas, le está debiendo cuotas al promitente vendedor. Es decir, así como el promitente vendedor computó las cuotas a cobrar, el promitente comprador, ¿sí?, debería computar las cuotas a pagar. Debería restarlas. Entonces, el promitente vendedor, si yo soy un promitente comprador, perdón, tengo mi inmueble, ¿sí?, lo determino por el valor fiscal, pero a su vez debo cuotas. Entonces tengo como pasivo esas cuotas, también las actualizo de igual forma que las actualizó el vendedor. Es decir, el vendedor las va a actualizar para computar su activo y yo la voy a actualizar para computar mi pasivo. Y acá hay un tema que es bastante discutible, y es que en realidad eso sería lo lógico, ¿no? Pagar por esa diferencia de lo que tengo menos lo que debo. Sin embargo, para la DGI, ese pasivo no es un pasivo admitido. ¿Sí? Fíjense que entonces la DGI le está haciendo pagar al promitente comprador por un valor total del inmueble, cuando en realidad está debiendo, no sé, la tercera parte en cuotas al promitente vendedor. Lo cual no es justo, no es razonable, porque ahí no se estaría grabando sobre un patrimonio, se estaría grabando sobre un activo. ¿Sí? Entonces, esta es la posición de la DGI. Sin embargo, este criterio es discutible y hay alguna sentencia en contra. Es decir, que en alguna oportunidad algún contribuyente que se vio afectado por esta situación, que no le dejaron deducir el pasivo, presentó un recurso y hay una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del año 98, la 607 del 98, que le da la razón al contribuyente y no a la DGI. Sin embargo, la DGI, como en otros temas, aunque tenga una sentencia en contra, sigue manteniendo el criterio. Sí, en algunos casos la DGI cambia el criterio y se adapta a lo que establece el Tribunal de lo Contencioso, en otros casos no, ¿sí?, como en este caso, y sigue manteniendo su criterio.
Entonces, bueno, si alguno al día de mañana se ve perjudicado con esto, puede presentarse al Tribunal de lo Contencioso con estos antecedentes. Esto no quiere decir que lo vaya a ganar sí o sí, pero bueno, habiendo más posible. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar por acá, ya estamos en 9 menos 10, así en la clase próxima seguimos evaluación de inmuebles rurales en adelante. ¿Sí? Y bueno, acá alguien me pregunta, ¿en el examen cómo va a ser? ¿Cómo lo tomamos? Y tomamos el criterio, tenemos que tomar el criterio de GI, que es el que está vigente al día de hoy, que se utiliza. O sea, toman como que es un pasivo no admitido. ¿Pero claro? Perfecto, gracias, profe. Bueno, muy bien, dejamos entonces por acá. Nos vemos el lunes próximo. Que pasen bien. Chao, que termine bien. Igualmente, buena jornada. Que termine bien la jornada.